mucho tiempo, a las afueras de un pequeño pueblo llamado Belén, pasó algo sorprendente, algo maravilloso, algo extraordinario, algo que marcaría la salvación para todo el mundo. Unos pobres pastores se calentaban tranquilamente alrededor del fuego en una noche muy fría, cuando de repente fueron sorprendidos por unos seres muy especiales que les anunciaría una gran noticia. Escuchen atentamente esta gran historia representada humildemente por estos grandes artistas. Qué tan fría, aquí por toda parte. Nadie debería salir de su casa en una noche como esta. Las estrellas brillan con una luz especial. ¿Os habéis fijado cuántas luces hay? Parecen relámpagos, pero no hay nubes. Ahí la está pasando, ahí lo está cubriendo. Ay, abuelito, que me da miedo. Vengan al suelo para calentarse. Amigos, hermanos, ya está aquí. Ya está aquí. Bendito sea, ya está aquí, ya está aquí. Pero tranquilos, tranquilizaros y contadnos lo que ha pasado. Extraordinario, asombroso, algo
y dinos, ¿qué ha ocurrido? Unos ángeles del cielo nos han aparecido. Unos ángeles, ¿estáis locos? ¿A vosotros os ha acercado Dios? Los ángeles tenían razón, tenemos ángeles aquí. ¿Por qué? ¿Para qué? Unos ángeles tenían razón, pero unos ángeles aquí, ¿por qué? ¿Para qué? Para deciros que ha venido el Salvador, que traerá al mundo la paz y el amor. A los pobres y necesitados. Dios nos ha escuchado. Ha escuchado nuestras oraciones. Nos manda un Salvador. ¡Corramos, corramos! Vayamos a ver a nuestro Rey y Señor, el que castigó a nazi. Encontraréis en un pequeño pesebre. Encontraréis en un pequeño pesebre a las afueras de Belén una mula y un buey le dan calor, y su madre María y su padre José están junto a él. Corre el marchar que nos está esperando. Ha nacido tan pobrecito, tan chiquitito, que necesita todo nuestro amor. Vamos corriendo, seremos los primeros. ¿Dónde vais tan deprisa? Ni que fueras a bailar el rey. No,
el Salvador que ha nacido en Belén. Nosotros tenemos por vosotros. Estamos muy felices. Estamos muy felices que ha venido aquí. Nuestro Hijo Jesús nos trae bondad, amor y paz para salvar a toda la humanidad. Celebramos que ya está cerca la Navidad, pero ¿realmente sabemos lo que significa? ¿Lo sabemos? Muy bien, molt bé. De normal, en estas fechas solemos pensar
¡Qué pronto se nos ha pasado el año! Hay que ir a pedir los regalos. ¿Qué vamos a preparar en la cena de Navidad? ¿Dónde nos vamos a reunir todos juntos? ¿Ya decoraste tu casa? Muy bien. A ver, si habéis decorado ya la casa, vamos por buen camino. Pero si nos paramos a pensar un poquito todos, nos daremos cuenta que todo esto nos hace olvidarnos por completo de qué es lo que realmente estamos festejando. Hoy aquí, todos juntos, viendo actuar a vuestros hijos, a vuestros compañeros, a nuestros alumnos, nos damos cuenta que lo realmente importante es la venida del Salvador, el nacimiento de un nuevo amor, una nueva esperanza y fe en Jesucristo, que nos trae consigo mismo la sabiduría, el bienestar, la fuerza y la alegría. Esta debe ser una fecha de profunda y alegre reflexión. Jesucristo nació en Belén. Por eso, la Navidad es una invitación a recordar, con el corazón en la mano, que Dios nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo. ¿Y nosotros cómo lo estamos correspondiendo? Os invitamos a que juntos hagamos una Navidad llena de bonitos recuerdos. Una Navidad fortalecida en el amor, en la fe y en la esperanza. Si la vivimos así, podemos cambiar nuestra forma de pensar y entonces diremos: ¡qué maravilloso año he vivido junto a Jesucristo! Y no solo diremos: ¡qué pronto ha pasado el año! ¡Qué hermoso regalo me dio Dios con el nacimiento de Jesucristo! En lugar de pensar solo en ir a comprar regalos. Voy a acudir al banquete del Señor, a la Eucaristía, en lugar de que vamos a preparar solo la cena de hoy. ¿A qué hora debo ir a misa? Además de dónde nos vamos a reunir. Llena de felicidad y de amor tu hogar y además de decorar la casa. Y así, de esta forma, veremos que en realidad terminamos sin haber gastado tanto, completamente relajados y llenos del amor de Dios y de los que nos rodean. Vivamos pues, hoy y siempre, siendo buen ejemplo para los demás, para que de generación en generación volvamos a recuperar el verdadero valor de la Navidad. Y para finalizar, os dejamos 3 consejos. El primero: los sentimientos, por más pequeños que sean, son mayores que cualquier regalo. El segundo: el verdadero significado de la Navidad está en la alegría de compartir buenos momentos con nuestros seres queridos. Y por último, dedicar más tiempo a la familia y amigos son regalos que hacen de este momento aún más especial. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Bon Nadal!